Capítulo 19. Bane podía sentir el duro hierro de sus cadenas cortándole las muñecas, y una sombría sonrisa surgió en sus labios. El dolor indicaba que el sedante estaba perdiendo sus efectos. La niebla gris que nublaba sus pensamientos se estaba aclarando, dejando su mente aguda y centrada. Una vez más podía sentir el poder del lado oscuro. Era fuerte en este lugar. La miseria y el sufrimiento de siglos colgaban en el aire aquí. Bane casi podía escuchar los gritos de las innumerables víctimas aún haciendo eco en las paredes. Los recuerdos de la última hora eran borrosos y confusos, pero sabía lo suficiente. Su captura había sido orquestada por la hija de Caleb y la misteriosa Iktochi que había estado a su lado durante el interrogatorio. Y debía su liberación a su otra compañera. No sabía por qué la mujer de piel oscura le había inyectado después de que las otras se fueran. Pese a su estado drogado en el momento, estaba seguro de que no fue un accidente o error. Ella sabía lo que estaba haciendo. Quién era y por qué lo había hecho, sin embargo, estaba más allá de su comprensión. No es que su identidad o sus motivos importaran en el futuro inmediato. Había dado a Bane toda la ayuda que necesitaba, y pronto estaría preparado para hacer su movimiento. El dolor se había esparcido más allá de sus muñecas. Sus hombros se sentían como si se fueran a salir de sus cuencas de cargar con su peso. Las heridas profundas en su mejilla ardían, y podía sentir los pequeños riachuelos de sangre bajando por su cara y por la línea de su mandíbula antes de caer al suelo. Es la hora. Alzó su cabeza para asegurarse de que la puerta de su celda aún estuviera cerrada. Quería coger a sus captores por sorpresa. Entonces empezó a reunir el poder de la fuerza. Un instante más tarde las cadenas de sus muñecas y tobillos se destrozaron, explotando en 1.000.000 de partes ante un mero pensamiento de Bane. Cayó al suelo, sus músculos cansados sin estar preparados para soportar su peso. Le llevó un momento recomponerse, y entonces un arrebato de adrenalina surgió a través de su cuerpo y estuvo de nuevo en pie. Bane se sentía desnudo sin su sable láser, pero no estaba exactamente indefenso sin él. Había multitud de otras formas de despachar a sus enemigos. 3 pasos rápidos le llevaron a la puerta de duracero de su celda. Extendió el brazo y puso su mano izquierda en plano contra la superficie, entonces usó la fuerza para hacerla explotar hacia afuera. Voló por la habitación, golpeando y matando a uno de los guardias sentados en una mesa jugando a las cartas. Los 5 guardias restantes se pusieron en pie, agarrando sus armas. Bane golpeó con la fuerza. La furia de su ataque fue amortiguado por los efectos que perduraban de las drogas en su sistema, pero aún era lo suficientemente fuerte como para golpearlos al suelo y mandar la mesa volando contra la pared, donde se partió en 2. Bane cayó sobre los guardias como un animal rabioso, moviéndose tan rápidamente que no era más que un borrón. Llevó abajo su bota sobre la garganta de su oponente más cercano, aplastando su tráquea. Envolvió su antebrazo musculado alrededor del cuello del siguiente hombre desde detrás en un agarre asfixiante, puso su otra mano contra su mentón, y dobló su cabeza a un lado, rompiéndole el cuello. Los últimos 3 oponentes estaban de vuelta en pie, con los blasters desenfundados. Bane sacó una corta vibroespada del cinturón del hombre con el cuello roto y la clavó en la barriga de una mujer antes de que pudiera poner a funcionar su pistola. Ella se dobló del golpe fatal, liberando el agarre sobre su arma. Bane cayó al suelo y la cogió antes de que golpeara el suelo, agachándose bajo los rayos disparados por los 2 enemigos restantes mientras rodaba sobre su espalda y disparaba un par de tiros perfectamente situados. Ambos guardias cayeron hacia atrás, sus caras borradas por el impacto de un rayo blaster a quemarropa. Otra puerta sellada de duracero bloqueaba la única salida. Bane lanzó el blaster a un lado y sacó la puerta de sus bornes. Arriba, alguien activó la alarma, y un claxon diáfano empezó a sonar. Más allá de la puerta había una escalera angosta, similarmente barricada en la parte superior. El Lord Oscuro cargó hacia arriba de las escaleras y se lanzó de hombros hacia la puerta de arriba. Se abrió por el impacto, mandándole tambaleándose en la habitación de más allá. Los 4 guardias de aquí arriba fueron alertados por los disparos blaster disparados desde abajo. Al contrario de la primera oleada, no fueron pillados con la guardia baja por su entrada violenta. Con las armas ya desenfundadas, abrieron fuego. Pero el asalto visceral, primario sobre el escuadrón en la habitación de abajo había alimentado el ciclo de emoción creciente y poder del lado oscuro amontonándose. Encontró su asalto con una explosión de energía chispeante que hizo surgir una oleada violeta de su cuerpo en el centro. Los rayos entrantes fueron absorbidos sin hacer daños en la tormenta iónica, los propios blasters fundidos en las manos de sus dueños. El hedor de la carne quemada mezclado con sus gritos de agonía y la incansable canción, martilleante, de las alarmas, alimentando aún más el poder de Bane.
Agachado sobre una rodilla, apretó ambos puños y lanzó sus brazos hacia afuera a cada lado, con los dedos desplegados ampliamente. La oleada de fuerza resultante vapuleó a los guardias, mandándoles volando hacia atrás de forma que rebotaron en las paredes con suficiente fuerza como para dejar grietas en la piedra. Bane se alzó en pie en el centro de la matanza. Media docena de cuerpos permanecieron desperdigados a su alrededor, huesos destrozados, órganos internos aplastados en pulpa. Uno se ahogaba con un spray rosa, espumoso, con su último aliento. Todos los otros estaban quietos. Para su desesperación, no vio ni a la hija de Caleb ni a la Iktochi entre los muertos. Había percibido a un par de guardias huyendo de la habitación mientras cargaba hacia arriba de las escaleras, pero no había sentido a ninguna de las dos mujeres entre ellos. Tampoco reconoció ninguno de los cuerpos como el de la mujer de piel oscura que le había salvado, aunque estaba, de momento, menos interesado en ella. Había encontrado a Serra antes. Durante su primer encuentro con Caleb, el sanador había tratado de engañarle con una simple ilusión de ocultar a su hija. Pero Bane había percibido a la pequeña chica cubriéndose tras la fachada, había saboreado su miedo. Aún así era más que eso. Como su padre, la chica tenía poder que podía ser percibido a través de la fuerza. No puedes esconderte de mí. Te encontraré. Llamando a los recuerdos hace tiempo enterrados, se extendió con su mente, concentrándose en captar su inconfundible presencia. Aún está aquí, todavía en las instalaciones. Pero no está sola. Su conciencia se había esparcido a través de los pasillos de la mazmorra, susurrando sobre las mentes de todos los que caminaban por los pasillos. Había percibido a Serra, junto con varios otros poderosos individuos. Aún así había uno en particular que le había llamado la atención. Saana. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Estaba su aprendiz de algún modo involucrada en su captura? ¿Había venido aquí para rescatarle? ¿O quizás para evitar que escapara? Fuera cual fuera la explicación, Bane sabía una cosa con seguridad. No quería enfrentarse a Saana ahora mismo. No mientras aún estuviera recuperándose de las toxinas que Serra había utilizado para dejarle indefenso, y ciertamente no sin su sable láser. Ella estaba buscándole. Podía percibirla extendiéndose, acercándose aún más. Aún así, había formas de contrarrestar sus esfuerzos. Sutiles manipulaciones de la fuerza podían confundirla y guiarla mal. Engañar a Saana mientras rastreaba a la hija de Caleb al mismo tiempo era posible en teoría, aunque pocos individuos tenían la disciplina para mantener el equilibrio entre dos tareas tan intensas mentalmente. Pero la voluntad de Bane era tan fuerte como su cuerpo. Si era rápido, astuto y cuidadoso tendría ocasión de encontrar a su presa mientras aún salía de la prisión con vida. Lágrimas de rabia, vergüenza y frustración estaban surcando por la cara de la princesa. Las había mantenido a raya mientras pasaba por los guardias, pero sin nadie alrededor para verlas finalmente las había dejado ir. Su plan para vengar la muerte de su padre y liberarse de los recuerdos traumáticos de su infancia había fracasado miserablemente. Ella quería que el Lord Sith admitiera que se había equivocado. Quería que se disculpara y pidiera perdón por la muerte de Caleb. Quería que rogara piedad. Se había convencido a sí misma que si esto ocurría le ayudaría a tratar con la muerte sin sentido no solo de su padre, sino también de su marido. Había pensado que le ayudaría a restaurar algún tipo de significado a un universo cruel y aleatorio. Había esperado que le trajera paz, pero nada había ido como había planeado. El prisionero había sido completamente impenitente. Había retorcido todo lo que había hecho y dicho en alguna justificación perversa en lo que él creía. Casi lo hacía parecer que la muerte de Caleb estaba bien. Y volvió a tu mejor amiga en tu contra. Por mucho que las palabras del Cid la perturbaran, las acciones de Lucio le habían molestado aún más. La guardaespaldas había sido la que había contratado a la cazadora para vengar la muerte de Jeron. Pero ahora parecía determinada a oponerse a la misión de Serra de vengar a Caleb. No tenía ningún sentido para la princesa. Había esperado que Lucio estuviera a su lado durante el enfrentamiento, para apoyarla mientras se enfrentaba al demonio de su pasado. Para compartir su fuerza para que pudiera conquistar sus miedos y triunfar sobre su mal. En su lugar ella le había defendido. ¿Cómo pudiste darme la espalda así, cuando yo más te necesitaba? Serra había huido de la celda de interrogatorios para escapar de la locura, sin siquiera prestar atención a dónde estaba yendo. Moviéndose con pasos largos, rápidos, había corrido descuidadamente bajo el laberinto de pasillos sin ningún propósito o dirección. No sabía a dónde iba o lo que estaba tratando de hacer. Simplemente necesitaba pensar, para tratar de encontrarle sentido a todo. Para estar sola, solo que no estaba sola. El cansancio físico le había ayudado a llevar sus emociones arremolinadas de nuevo bajo control, y tras varios minutos empezó a recuperar alguna similitud de compostura. Las lágrimas se detuvieron y su paso se ralentizó.
Solo fue entonces cuando escuchó los pasos de alguien siguiéndola a un par de metros tras ella. Ella se detuvo en corto, alzando una mano para limpiarse los ojos antes de girarse. Esperaba ver a Lucio. En su lugar, se encontró cara a cara con la asesina Itochi. ¿Por qué estás escabulléndote detrás de mí?, exigió ella. Si estuviera escabulléndome, no me habrías escuchado, respondió la cazadora con su calma implacable. Estaba siguiéndote, pero no hice ningún esfuerzo por enmascarar mi presencia. Entonces, ¿por qué me estaba siguiendo? Quería ver lo que harías. Tengo curiosidad por saber cómo reaccionarás a tu fracaso. El labio de Serra se retorció, pero consiguió mantener el resto de su cara inexpresiva, igualando el comportamiento sin emociones de la otra mujer. No tenía sentido negar lo que había ocurrido. La Itochi había sido testigo de todo el intercambio. Pero la princesa no estaba dispuesta a admitir la derrota. Me recuperaré del fracaso y lo intentaré de nuevo, declaró ella. La próxima vez que hable con él estaré preparada para sus trucos. No habrá una próxima vez, respondió la cazadora. Lo tuviste en tu poder. Su misma vida estuvo en tus manos. Pero escogiste dejarle vivir, y ahora es demasiado tarde. Su destino y su futuro se han escapado de tu agarre. Estás impotente una vez más. Las palabras fueron dichas sin resentimiento o malicia, lo que las hacía aún más dolorosas. Serra se dio cuenta de que había algo maligno en esta mujer. No era solo una asesina contratada. Utilizaba su habilidad para percibir el futuro para esparcir el sufrimiento y la muerte. Ya no te quiero aquí, le dijo Serra, su voz firme. Tu trabajo ha terminado y ya se te ha pagado. Así que vete. El futuro está turbio ahora mismo, admitió la Itochi. Los eventos bailan al filo de la navaja, y no puedo prever por qué camino caerán. Quiero quedarme y ver qué ocurre cuando el prisionero se libere. Nunca se liberará, soltó Serra. No dejaré que eso ocurra. No puedes detenerlo. Ya es demasiado tarde, respondió la cazadora. Lucia te ha traicionado. Lo vi en sus ojos cuando te fuiste. Ella quiere salvar al hombre que tú quieres destruir. Serra agitó su cabeza, pero aunque quería negarlo no podía decir las palabras. Ella estaba defendiéndole durante el interrogatorio, tratando de protegerle. ¿Por qué no dijiste algo antes?, preguntó ella, perpleja. ¿Por qué no me advertiste? Como dijiste, ya se me ha pagado. Mi trabajo era entregártelo, nada más. Entonces, ¿por qué me lo estás diciendo ahora? La Itochi no tenía una respuesta, pero la primera sombra de emoción pasó por su cara mientras las esquinas de sus labios se curvaron hacia arriba en la sombra de una sonrisa cruel. Se alimenta de la miseria de los otros. Serra empezó a decir, Lucia nunca me traicionaría, pero sus palabras fueron cortadas por el sonido repentino de las alarmas de la prisión de piedra. En ese instante supo que todo lo que la cazadora le había dicho era cierto. El prisionero se había liberado, y Lucia le había ayudado. No, gritó Serra, agarrando su cabeza entre sus manos mientras por segunda vez hoy su mundo la aplastaba. No, la Itochi se estaba riendo entre dientes ahora, transformando los tatuajes de su labio inferior en colmillos. No, gritó de nuevo la princesa, su voz elevándose sobre las alarmas. No puede escapar, ahora no, no después de que eso ocurriera. No, Serra se giró y huyó por uno de los pasillos cercanos, un último plan, desesperado formándose en su mente.